Buenas tardes, bienvenidos al contenido de operación en agencias de viajes. Vamos a realizar un ejercicio de cómo liquidar un tiquete aéreo nacional de acuerdo a los componentes vigentes para el 2016. Entonces, tenemos, primero que todo, un valor que sería el valor de la ida. Entonces vamos a poner el ejemplo que esto es un Bogotá-Cali, ¿sí? Un tipo de viaje one way. Entonces tenemos acá tiquetes aéreos nacionales. Entonces el primer componente hace parte de la ida, el valor de la ida, el valor neto. Serían 150.000 pesos. Entonces seleccionamos el área que vamos a manejar y le colocamos el separador de miles, sin decimales ni nada. Luego viene el combustible, que ese es un cargo que se debe discriminar aparte de la tarifa, pero más no es un impuesto. Es decir, de acuerdo a la legislación IATA, todos los componentes que sean de combustible o gasolina se deben discriminar como un costo aparte, con la letra Quebec, con la letra Q. Entonces, están alrededor de 44.000 pesos. Estos valores, el valor de la gasolina, depende de muchos factores. Por ejemplo, la distancia que haya entre una ciudad y la otra, el tipo de equipo, es decir, el avión que esté operando ese vuelo, y la ruta, si es un viaje nacional, internacional. Digamos que hay muchos factores que tienen en cuenta. Acá dentro de Colombia los valores están más o menos entre 22.000 hasta 66.000 pesos. Igual estos valores están sujetos y cambian mensuales de acuerdo al precio internacional del petróleo. Entonces por esa razón es que es tan constante variación el costo de la gasolina. Sumamos la tarifa del Bogotá-Cali más el combustible y tenemos un valor neto. ¿Sí? Hacemos la suma de estos dos valores, que en este caso suman 194.000, o si lo prefieren pues lo pueden hacer igual y hacen la suma de esta forma, muy sencilla, ¿sí? 194.000. O si lo prefieren pueden utilizar el más, y suman los dos valores, que sería el combustible y el valor de la ida. Entonces este primer valor sería la tarifa neta. ¿Qué quiere decir tarifa neta? Que están todos los cargos que hace la aerolínea sin tener en cuenta los impuestos. ¿Por qué? Porque estos son los valores que cobra, y ya lo que vamos a ver a continuación son los diferentes impuestos y fees y cargos administrativos que se cobran de acuerdo a la legislación vigente. Entonces, el primer valor que vamos a cobrar es el IVA. El IVA, entonces acá al lado lo colocamos, es el Yankee Sierra en los tiquetes aéreos. En Colombia se cobra el 16% de la tarifa neta. Entonces le damos, ya saben, igual o más el valor neto por el 16%. Ese sería el IVA de un tiquete Bogotá-Cali. Entonces ya saben, el IVA es de acuerdo al valor neto, ¿sí? Es decir, si aquí el valor está a 1.000.000 de pesos, pues aquí serían 160.000. Entonces siempre va a ser el porcentaje del 16% de acuerdo al primer valor. Luego tenemos la tasa aeroportuaria.
Entonces tenemos la tasa aeroportuaria. Ese valor lo da la aeronáutica civil y hay que estarlo verificando. ¿Por qué? Porque esos valores, cada aeropuerto en Colombia tiene una tasa aeroportuaria que cobran. Este es un cargo, un impuesto que se destina al aeropuerto desde donde sale el vuelo. Es decir, en el Bogotá-Cali, como el avión está saliendo de Cali, Bogotá es la ciudad que sale y Cali es la ciudad que llega, este impuesto de tasa aeroportuaria se le pagaría al aeropuerto de Bogotá, al aeropuerto El Dorado. ¿Sí? El precio en este momento son 14.100, pero igual están en constante variación. Estos valores están registrados vigentes en una matriz de tasas aeroportuarias en la aeronáutica civil. Entonces, en un vuelo nacional, estos son los dos únicos impuestos que encontramos: el IVA y la tasa aeroportuaria. Entonces, luego tenemos dentro de los tiquetes un código que es el X-Ray Tango, el XT, que hace referencia a la suma de los impuestos. Entonces, en este caso sumamos los dos impuestos que estamos cobrando y ese sería el valor, ¿sí? Entonces, el X-Ray Tango, este valor es la suma del IVA y la tasa aeroportuaria, la suma de estos dos valores, ¿sí? Acá en la parte superior pueden ver la fórmula de donde salen los valores discriminados. Posterior a eso, hacemos el cobro, hacemos la suma de los dos valores, el valor neto, la tarifa neta, más el total de los impuestos, ¿sí? Ese sería nuestro segundo COP. Entonces, este COP hace referencia a el código de la moneda. Entonces, en Colombia, las dos primeras letras es el código de Colombia y la P es de pesos. Es decir, este es el lenguaje universal cuando se habla en tipos de monedas o divisas. El COP hace referencia a Colombian pesos, pesos colombianos. Entonces, este sería el valor que tendría el tiquete, y adicional a eso hay que cobrar una tarifa administrativa. Entonces, la tarifa administrativa también tiene un valor neto, también tiene un IVA, y acá se discrimina el total de la tarifa administrativa. Entonces, para los vuelos one way hay un valor y para los vuelos round trip hay otro valor. Es decir, en Colombia la tarifa administrativa se cobra de acuerdo al tipo de viaje. En los one way el valor es 26.000 pesos, 26.500 pesos. Ponemos el separador de miles y el round trip son 47.900. Adicional, hay que cargarle el IVA del 16%. Entonces, el valor neto por el 16 y hacemos la misma operación con el valor del round trip. Le sacamos el 16%. Entonces podemos hacerlo de dos formas. Uno sería copiar la fórmula, control C, control Charlie y control V, y acá tenemos la fórmula que me dice que es igual a la celda más el 16%, ¿sí? O si no, pues lo podemos hacer con más o con igual por el 16%. Incluso lo podemos hacer con decimales, valor neto por el 0.16. ¿Sí? Si ustedes ven, de cualquier forma que lo hagan, no hay ninguna diferencia. Entonces, decimos que estos son los valores a pagar en los vuelos
nacionales en las tarifas administrativas. Luego hacemos la suma de los dos valores y estos serían los valores que se cobran. Vuelvo y les reitero, estos valores son las tarifas administrativas para el 2016, ¿sí? Entonces tendríamos que verificar cuáles son los valores para el 2017 porque se van actualizando. Estos valores los actualizan por lo general con el aumento de la inflación que la registra el DANE anualmente. Ese mismo es el valor que tiene el aumento, el costo de vida, ¿sí? Entonces acá vamos a cobrar la tarifa administrativa. Entonces dijimos que eran 26.500, el IVA del 16% y el valor total, que es la suma de la parte neta más el IVA. Total tarifa administrativa sería 30.740, que es el mismo valor que tenemos acá. ¿Sí? En vuelos nacionales se cobra o 30.740 o 55.564 de acuerdo al tipo de viaje. Entonces como solamente es un trayecto, es un vuelo one way. Luego tenemos el valor total del tiquete, que sería igual al total del tiquete más el total de la tarifa administrativa. Entonces sería la suma de este valor más este valor, ¿sí? Y de esta forma tenemos todos los cargos que se hacen en un tiquete de acuerdo a la legislación 2016. Puntos a tener en cuenta. Normalmente los pasajeros, cuando compran por internet o en una agencia de viajes, ellos necesitan saber este valor, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros, los profesionales del turismo, estamos acostumbrados, digamos, a saber de dónde sale cada valor, cuál es la tarifa neta, el IVA, la tasa total de impuestos, la tarifa administrativa, pero normalmente a un cliente no hay que confundirlo con este tipo de tecnicismos. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos que hacemos esto todos los días. Hay personas que simplemente compran un tiquete al año, por poner un ejemplo, y pues digamos que hacerles esta explicación pues puede ser un poco dispendioso. Entonces lo importante es decirle al cliente: el total a pagar para su tiquete Bogotá-Cali es este valor, ¿sí? Este sería el valor que hay que cobrar en este tiquete. Entonces supongamos que este es el valor del adulto, ¿sí? Recordemos que los tipos de pasajeros en el turismo tienen una edad. Entonces, de 0 a 23 meses son infantes, de 2 a 11 años son niños, de los 12 a los 64 son adultos y de los 65 en adelante ya son senior citizen o adultos mayores. Entonces vamos a sacar la tarifa del infante, del niño, y para que ustedes vean la diferencia. ¿Qué pasa? Los infantes en los vuelos nacionales dentro de Colombia no pagan ningún peso, es decir, viajan gratis, pero es importante que las personas, los usuarios, sepan que deben informar a la aerolínea. Entonces, cuando un adulto va a viajar con su hijo, con el infante, deben informar a la aerolínea cuál es el número de registro civil, cuál es la fecha de nacimiento, y llevar la copia del registro civil
al momento del embarque. ¿Sí? Viajan gratis, pero de todos modos es importante que la aerolínea sepa los datos. Hay aerolíneas dentro de Colombia que incluso colocan los datos del infante y expiden un tiquete a ceros. Simplemente le colocan cero en todo y generan un tiquete con numeración de la aerolínea, simplemente con fin de tener un registro. Entonces vamos a suponer que el niño tiene un valor de descuento del 33%. Entonces seleccionamos la tarifa del adulto. El descuento sería sobre la tarifa del adulto. Entonces el valor del adulto por el 33%, ¿sí? Eso nos va a dar un valor. Ponemos este valor en paréntesis y le decimos en la fórmula. Entonces, a la celda E5, que es donde está el precio del adulto, réstele el 33% de descuento. Es decir, vamos a calcular el 33% de este valor y se lo vamos a restar. Entonces, esta sería la tarifa del niño. El valor del adulto menos el 33% de descuento. Es importante tener en cuenta que no todas las tarifas tienen descuento para los niños. ¿Por qué? Porque las tarifas están divididas en unos rangos de precios y las tarifas promocionales, las tarifas más bajas del mercado que ofrecen las aerolíneas, por lo general no tienen descuentos. Entonces, si fuera una tarifa promocional, sería el mismo valor del niño que del adulto. En este caso, vamos a suponer que la tarifa tiene un 33% de descuento, que es el precio que normalmente, es el descuento que normalmente se le da a los niños dentro de Colombia. ¿Sí? Cuando tienen descuento, por lo general es el 33%. Y cuando son tarifas promocionales, la tarifa del niño sería igual a la del adulto. Entonces calculamos 150.000 por el 33 y le restamos ese 33% de descuento. El valor de la gasolina sería el mismo. Luego tenemos la tarifa neta, que sería la suma de estos dos valores. El IVA, recuerden que es el 16%. Entonces, si ustedes se fijan, el IVA del adulto es 31.000 y el del niño es 23.000. ¿Por qué? Porque eso va de acuerdo a la tarifa neta. Como la tarifa neta del niño es menor, pues obviamente el valor del IVA es inferior. La tasa aeroportuaria, entonces estos valores de la tasa aeroportuaria son dados de acuerdo a, como ya les había comentado, a la legislación que está fijada en la aeronáutica civil. ¿Quién es exento de la tasa aeroportuaria? Los únicos que son exentos en Colombia de este impuesto son los militares que viajen en una misión con una orden expedida por el Ministerio de Defensa o por el batallón que indique que ellos están viajando en una misión militar. Es en el único caso que no se cobraría este impuesto, el Charlie Oscar. De resto, siempre se va a cobrar ese valor. Es decir, no hay exenciones aparte de las que ya le comenté. Entonces, ex rey tango, total impuestos, este valor sería la tarifa neta más los impuestos. En este caso la tarifa administrativa serían exactamente los mismos valores. ¿Sí? 26.500. Estos valores, digamos las tarifas administrativas, siempre van a ser las mismas para niños o para adultos. En este no hay descuentos. Y luego hacemos la suma de la tarifa
más la tarifa administrativa. Y este sería el valor del niño. El infante, como sabemos, pues no se le cobra ningún valor en los viajes nacionales. Entonces, supongamos que acá, este es un taller de tiquetes aéreos nacionales para 3 personas, un adulto, un niño y un infante. Entonces lo que hacemos es la suma para calcular cuánto sería el total. Entonces colocamos suma de los 3 valores, tanto del adulto, del niño como del infante, y podemos arrastrar esa fórmula y este sería el valor total a pagar. ¿Para quién? Para una familia viajando el adulto, el niño y el infante. Estos serían los valores del trayecto. Este sería el total de la gasolina. Este sería el total de IVA a pagar en esta factura. Las tasas aeroportuarias, total de todos los impuestos, valor total del tiquete más la tarifa administrativa neta, el IVA, y por último este es el valor que va a pagar el cliente. Este es el valor en el que nosotros siempre como agencia de viajes debemos hacer énfasis, que es el total, ¿sí? Antiguamente generaban confusión porque salía este valor, digamos, en los precios y en letra pequeña decía sujeto a tarifa administrativa. No, es mejor siempre dar el total. ¿Por qué? Porque un cliente se puede quejar de que lo están llevando a publicidad engañosa porque le están dando un precio y después le están cobrando algo adicional. Entonces siempre es mejor dar el precio total y especificarle al cliente que no tendría que pagar ningún valor. Entonces podemos agregarle algunas líneas. Entonces le podemos dar vista, líneas de cuadrícula, con el fin de agregarle un poco de presentación al archivo en Excel. Este es el valor total a pagar. Entonces le podemos colocar acá unas líneas para que separar las filas, las columnas. Esto no es obligatorio, pero es con el fin de pronto de agregarle un poco de presentación al archivo en Excel. Y le podemos agregar algo de fondo, un tono un poco suave. Y ya quedaría el ejemplo. Entonces podemos manejar en un archivo todos los tiquetes. Entonces los nacionales, y más adelante en las otras hojas podemos agregar los demás ejercicios de los demás contenidos. Entonces eso sería todo. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, inquietud, entonces pueden consultarlo en los documentos donde está toda la terminología de estos valores, o en la aeronáutica civil está tanto la tasa aeroportuaria como la tarifa administrativa. Entonces aeronáutica civil Colombia podemos ubicar todos estos valores. Espero que haya quedado claro y muchas gracias por la atención prestada.